Hoy vamos a hablar sobre perseverancia. La historia dice que los acompañantes de Cristóbal Colón, allí en la travesía por aquella tierra que no conocían, a donde ellos iban, ellos se desanimaron allí en el viaje e insistían a Cristóbal Colón a decir: vamos regresando a España, regresemos. ¿A dónde estamos yendo? Estamos perdidos, no va a haber tierra. Mas él decía: vamos a esperar un poco más, un poco más. Y el resultado, tú sabes, que llegaron a descubrir una nueva tierra. La diferencia es que Cristóbal Colón en sí estaba yendo para un destino y descubrió otro destino. Sin embargo, cuando nosotros conocemos que el camino que hemos tomado es correcto, tenemos que perseverar porque un día vamos a llegar a ese destino. ¿Sabes por qué? Porque todos en la vida estamos de viaje. Y en ese viaje está lleno de sueños, de ilusiones, de proyectos, de cosas que alcanzar, de objetivos en la vida. Y todo objetivo, todo sueño, todo proyecto demanda de disciplina, demanda de perseverancia, que es la palabra que hoy nos va a acompañar en nuestra conversación, en nuestra reflexión. Porque sabes que perseverancia es la marca de aquellos que alcanzaron grandes cosas en la vida. Más que talento, más que capacidad, más que habilidad, es perseverancia. Nosotros podemos encontrar esta virtud esencial en la vida de aquellos que, por ejemplo, hicieron grandes descubrimientos. ¿Te acuerdas de Thomas Edison? Él 1800 veces intentó hacer un bombillo de luz. Y probablemente uno pudo haberse desanimado y decir: no me sale esto. 1800 veces lo intentó. Cuando para muchos esto era un fracaso, él dijo: para mí solamente fue un aprendizaje, porque 1800 veces yo aprendí cómo no hacer un bombillo. Y después de esas 1800 veces alcancé el éxito, alcancé lo que yo lograba. Y esto no solamente es para los descubridores, esto es para todos los aspectos de la vida. Porque la vida demanda de una lucha constante, demanda de perseverancia. Cuando nosotros vamos al lado espiritual, este asunto es más serio aún. Jesús, hablando de aquellos que alcanzarán la vida eterna, en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 13, él dice: mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Ojo la importancia de la perseverancia como una virtud, no solamente para alcanzar logros en la vida, no solamente para perseguir sueños en la vida, sino para alcanzar la vida eterna. Una de las características principales que tiene el pueblo de Dios, los hijos de Dios en el tiempo del fin, según Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, es la perseverancia. ¿Y sabes qué cosa dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12? Dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esa palabra paciencia es perseverancia. Aquí está la perseverancia, la insistencia de los santos. ¿Qué cosa es perseverancia? Perseverar es negarse a quedarse parado en el camino. Perseverar es negarse rotundamente a darse por vencido ante los obstáculos que se pueda enfrentar en la vida. La vida está llena de obstáculos. Nada es fácil conseguir en la vida. Para tener un título, ser profesional, se demanda de noches de desvelo, de esfuerzo, de disciplina, para poder sostener una familia, para poder hacer bien el trabajo, demanda de esfuerzo. Sin embargo, más allá de eso, demanda de perseverancia. Ahora, Jesús dice lo siguiente: en la salvación no es nada diferente, porque la vida cristiana es una lucha constante, donde vas a tener dificultades, cosas que no esperabas. Sí, hay cosas inesperadas, mas ante ello tú tienes que sobreponerte y avanzar. Es probable que tú en el camino te canses, es probable que te caigas, es probable que te resbales, es probable que pierdas fuerza, es probable que no
quieras más continuar, pero tienes que levantarte, tienes que perseverar, porque dice Jesús, aquel que persevere, aquel que persevere, aquel que se queda, aquel que insiste en el camino cuando tuvo muchas razones para abandonarlo. Estoy hablando para ti, que hasta hoy has encontrado muchísimas razones para dejar el camino, para abandonar el camino, para no continuar. Probablemente una pelea allí en la iglesia, probablemente un problema económico, un problema familiar, una crisis personal. Y eso te está haciendo desistir. Y tú dices, no, yo bajo los brazos, yo tiro la toalla, yo mejor vuelvo al pasado, yo mejor me alejo de Cristo, yo mejor, querido, para un momento allí. La perseverancia en la fe, en la gracia, en la palabra, la perseverancia en Cristo hará que tú y yo podamos alcanzar la salvación. En la Biblia nosotros encontramos varios personajes bíblicos que hoy los llamamos héroes de la fe, pero esos héroes de la fe perseveraron ante las circunstancias más adversas de la vida. No encontramos a ningún héroe de la fe que no luchó. Todos ellos tuvieron que luchar, tuvieron momentos de crisis, tuvieron momentos en que también pensaron desistir, tuvieron momentos en que también se debilitaron. Pero es allí donde buscaron la fortaleza del Señor y continuaron. Encuentro, por ejemplo, a un Noé. Durante 120 años perseveró para poder predicar a un pueblo incrédulo. Y en esos 120 años construyó el arca. Al comienzo todos lo ayudaban, pero después se burlaban de él, se reían de él. Pero a pesar de eso, perseveró ¿en qué? En las promesas de Dios. Él creyó que iba a haber un diluvio cuando ni siquiera una gota de agua caía del cielo. Él perseveró en las promesas de Dios. Encuentro a un Daniel. Sí, un Daniel que perseveró en su fe, en una tierra extraña, e incluso él estuvo dispuesto a entregar su propia vida al ser lanzado a un foso de leones. Mas él perseveró cuando tuvo muchas razones para desistir. ¿Te recuerdas de José? José es un joven perseverante. Él perseveró en la fe cuando tenía las mayores adversidades. Sus propios hermanos lo vendieron. Él pudo haber dicho, Señor, yo te sirvo. ¿Por qué permites que mis hermanos me traicionen, me vendan? Él fue echado en la cárcel de manera injusta. Él pudo haber dicho, Señor, yo que te sirvo, ¿por qué permites que yo esté en la cárcel de manera injusta? Tú puedes estar preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Por qué tanta injusticia conmigo? ¿Por qué tanta maldad o por qué tanta crisis? Hace algunos días recibí allí un mensaje en mi página de Facebook de una persona desesperada contándome todas las razones que tiene para desistir y para poder abandonar la fe. Y yo le coloqué aquellos ejemplos que hoy te estoy mostrando. En la Biblia yo encuentro personas que tenían tantos motivos para desistir, pero aún así perseveraron. Probable que tú estés pasando por una crisis. Es probable que estés pasando por una injusticia. Es probable que te sientas desanimado, pero es momento de levantarse. La vida también consta de caídas, pero las caídas para nosotros no son fracasos. Un fracaso tampoco te hace fracasado. Las caídas son eslabones para poder subir, porque cada vez que caes, te golpeas, que sangras, tú aprendes una lección si te levantas inmediatamente y le dices a Dios que pueda ayudarte, porque aquel que persevere hasta el fin, ese encontrará la salvación. En la Biblia yo encuentro un hombre que me enseña realmente perseverancia. Cuando voy al libro de Filipenses capítulo 3, versículo 13 en adelante, dice así, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero hago una cosa, olvido todo lo que está atrás y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabes quién escribe esto? El apóstol Pablo. Cuando tú revisas la experiencia de Pablo, nosotros podemos decir, Pablo fue un gran apóstol, fue un hombre aguerrido, fue un hombre de fe. Pero tú no revisaste las crisis que pasó en su vida. Fue azotado, fue despreciado, fue encarcelado. Él incluso tenía un aguijón en su carne que él lo cuenta.
Y él se fue a Dios a decirle, Señor, quítame este aguijón, esto me molesta. No sabemos si fue un problema físico o espiritual. Pero aún así Dios le dice, bástate mi gracia. Es decir, tú vas a continuar viviendo con esa crisis. Él tenía motivos para no seguir en la fe. Él tenía motivos para renunciar a su apostolado. Él tenía motivos para decir, ¿por qué tanta circunstancia difícil si yo sirvo a Dios? Mas él dice, una cosa hago, olvido todo lo que queda atrás y persevero y continúo y avanzo, porque la limitación lo colocas tú. Dios está de tu parte, Dios te va a fortalecer cuando te falten las fuerzas, pero está en tu voluntad, en tu fe, en tu perseverancia para que tú puedas continuar en la vida. Cuando Pablo pudo haber desistido, él nos enseña que hay una cosa más grande que desistir: perseverar, avanzar, aunque todas las circunstancias estén en nuestra contra. Además, un consejo sabio del libro de Eclesiastés, el capítulo 7, versículo 8, dice así: es mejor el fin del negocio que su principio. Yo quedé muy impresionado cuando leí este texto. ¿Sabes por qué? Porque aquí Salomón dice, es mejor la llegada que el comienzo. ¿Y por qué? Porque para llegar al final has tenido que recorrer un largo camino. Y ese largo camino ha tenido crisis, ha tenido lágrimas, ha tenido caídas, ha tenido injusticias, ha tenido problemas. Por eso es mejor el final que el principio, porque hay una multitud enorme que comienza el camino. Hay una multitud enorme que abraza la fe cada día. Pero en el camino, uno a uno va desistiendo. Uno a uno va abandonando. Oh, querido, la palabra de Dios me enseña que para alcanzar la salvación yo necesito perseverar. ¿Y cómo no colocar aquí el mayor texto que habla sobre perseverancia, esfuerzo y valentía? Un día Dios delegó a uno de los grandes líderes del pueblo de Israel, llamado Josué, para que pueda hacer entrar al pueblo a la tierra de Canaán. Y cuando voy al libro de Josué, capítulo 1, sabes que yo encuentro una palabra donde parece que Dios insiste en decirle, en colocar en la mente de su siervo, para que él no pueda desistir fácilmente ante las dificultades que él va a tener. Josué capítulo 1, desde el versículo 6 o del versículo 5, Dios le hace la promesa y le dice, nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. El versículo 6 dice, solo te pido algo, esfuérzate. ¿Qué cosa es esforzarse? Es sobreponerse a las dificultades cuando ya no tenemos fuerzas, cuando parece que estamos debilitados, sin fortaleza y sin ganas de poder continuar. Allí viene la palabra esfuerzo. Esfuerzo es colocar nuestras fuerzas incluso que ya no tenemos. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, otra vez, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y tú puedes preguntar, ¿para qué se necesita valentía? Bueno, el versículo 8 dice, para que no se aparte de tu boca este libro de la ley, meditarás en él de día y de noche y hagas conforme todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y nuevamente, mira que te mando que te esfuerces. ¿En qué consiste nuestro esfuerzo, nuestra parte, nuestra perseverancia en el camino de salvación? En tres cosas. Primero, persevera en la gracia de Dios. Persevera en la palabra de Dios. Persevera en la oración. Persevera en la comunión. Persevera. Resiste las dificultades. Estoy hablando para alguien que está desanimado. Hace algún tiempo ya no estás yendo a la iglesia por un problema que tuviste, por una crisis que se desató de una manera inesperada. Querido, estás abandonando la fe por eso. Esfuérzate y sé valiente. La vida cristiana es una lucha constante. Solamente logran aquellos que han aprendido a perseverar. Y para perseverar se necesita una disciplina diaria. Disciplina para ir a la presencia de Dios.
disciplina para abrir la palabra de Dios, disciplina para poder colocar esta verdad en mi corazón y continuar en la vida aferrado a aquellas promesas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Para eso necesitamos esfuerzo y disciplina. No esfuerzo para poder luchar contra el pecado, porque el pecado se vence cuando tienes a Cristo en la vida. No necesitas luchar contra un problema de carácter, porque el carácter cambia en la medida que tú te acercas a Jesús. Tu perseverancia es para aferrarte a Cristo todos los días de tu vida. Y si tú perseveras en Cristo, entonces Jesús dice, entonces tendrás la vida eterna. ¿Estás desanimado? ¿Estás caído? ¿Te sientes fracasado? ¿Hay heridas en tu vida? ¿Sientes que hay mucha injusticia? ¿Sientes que una crisis te puede separar del amor de Dios? Querido, es hora de levantarse. Es hora de mirar al cielo. Hay una mano extendida diciéndote, yo estoy aquí para fortalecerte. Y la promesa de Isaías capítulo 40 se cumplirá, porque aquellos que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y sus fuerzas serán renovadas y volarán, dice, como las águilas. Cuando nuestras fuerzas se terminan, recuerda que la fuerza del cielo renueva nuestra fortaleza. La vida es una constante lucha. Depende de ti si te cruzas los brazos y te detienes, o depende de ti si te aferras a Cristo y avanzas paso a paso. Porque recuerda, aún con heridas, aún con crisis, aún con dolor, aún con injusticias, aún cuando tengamos el viento en nuestra contra, aún cuando haya tantos motivos para renunciar, tú tienes que perseverar, porque todo aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Coloca tu debilidad en la fortaleza de Dios. Coloca tu insignificancia en el poder de Dios y experimentarás lo maravilloso que es caminar al lado de Jesús, porque a pesar de las circunstancias difíciles, aferrado a Cristo, aprenderás a perseverar y llegarás a la eternidad. Levántate en el nombre de Dios donde tú estás y aférrate al brazo de Jesús. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios, queremos entregar nuestra debilidad, nuestra insuficiencia. Queremos entregar nuestro dolor. Nuestras crisis, aquellas cosas que nos hacen desanimar, aquellas cosas que nos quieren hacer renunciar en el camino, aquellas cosas que nos debilitan y nos dejan sin fuerzas para continuar. Mas hoy queremos recibir fortaleza del cielo y queremos que nos enseñes a perseverar en tus promesas, en la fe, en aquel camino que ya tomamos. Levántanos en tus brazos, llévanos en tus brazos, queremos continuar en ti.
toma nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.